Pues telefónica. qué banquetazo, Álvaro. Y al Y respecto tenemos en la línea al consejero electoral Ciro Murayama, precisamente para hablar de este presupuesto que en prerrogativas se entregará a los partidos políticos, a los 7 vigentes para el próximo año. Muy buenas tardes, Ciro Murayama, bienvenido a Los Periodistas con Alejandro Páez Varela y su servidor Álvaro Delgado. Hola, encantado de estar con ustedes. Muy buenas tardes. muy buenas tardes. Pues bueno, el INE en realidad tiene pocas posibilidades de hacer algo. O sea, este dinero pues simplemente se les tiene que entregar porque está mandatado a hacerlo. Así lo entiendo, Ciro Murayama. Sí, el financiamiento público a los partidos está definida la manera de calcularlo en la Constitución. Mientras nuestra Constitución no cambie, se va a seguir asignando con una fórmula que está vigente desde hace más de una decena de años, que establece que el monto total del financiamiento público a los partidos va a surgir de multiplicar el número de ciudadanos en el padrón electoral al corte del 31 de julio del año previo a que se otorgue el financiamiento por el 65% de lo que es el monto de la unidad de medida y actualización de la UMA. Entonces, como tenemos un padrón ya de 90.841.000 ciudadanos y la UMA está en 84 pesos con 49 centavos, pues por cada ciudadano se están entregando 54 pesos con 92 centavos a los partidos políticos, y eso da los montos que ustedes señalaban. Así que pues es un asunto establecido en la Constitución. El INE simplemente pues tiene la tarea de hacer esa multiplicación y entregar el dinero a los partidos, dinero que asigna la Cámara de Diputados conforme a lo señalado en la Constitución. Sí, porque a menudo, consejero electoral Ciro Murayama, a menudo se cree, y por eso es importante que la audiencia sepa, que no es el Instituto Nacional Electoral y antes el IFE, la institución que determina por su capricho la cantidad de recursos que se entregan a los partidos, sino que forman parte de un mandato constitucional o de un que fue aprobado por los propios partidos políticos con sus representaciones en el Congreso. Es una decisión, además, que si quieren modificarla, deben hacerlo también en el Congreso con una mayoría calificada, porque es reforma constitucional. Así es, esta disposición de un financiamiento público predominante sobre el privado se estableció en la legislación por primera vez en 1996. Yo creo que es una medida adecuada, porque si nos acordamos de dónde venimos, teníamos en los años 80, 70, 60 del siglo pasado un partido hegemónico que competía en condiciones asimétricas frente a las otras opciones políticas. Fue necesario no solo avanzar a que se respetara el voto, sino a que se equilibrara la cancha, que se emparejaran las condiciones de juego, porque todavía en los 90 hubo algunos episodios de pase de charola desde el poder hacia grupos empresariales y demás, que seguían haciendo pues muy disparejo el juego. Quien tenía el poder y tenía los recursos públicos pues competía en condiciones muy favorables frente al resto de las oposiciones. Tan es así que en 1994, cuando se hizo el primer estudio sobre los gastos en las campañas, los consejeros del IFE, aquellos consejeros ciudadanos donde estaban Granados Chapa, Goldenberg, Krill, Posas Orcancitas, Ortiz Pinquet y Fernando Sertuche, ellos encontraron que 80 de cada 10 pesos de la campaña de 94 la había gastado el partido en el gobierno. ¿Sí? Es decir, todas las oposiciones gastaron la quinta parte del total y el 80% un solo partido. Para dejar atrás eso fue importante crear un financiamiento público que además se distribuyera con un criterio de equidad, y gracias a eso en 1997, esto se tituló en 96, en 97 fuimos a la primera elección donde el PRI perdió la hegemonía en la Cámara de Diputados. Con estas reglas fuimos a la elección del 2000
con la que se dio la primera alternancia en la presidencia, y luego hemos seguido teniendo elecciones muy competidas que nos han permitido 3 alternancias en 4 elecciones presidenciales, y todo este fenómeno de cambios políticos que permite precisamente un sistema donde se respeta el sufragio y los competidores no están condenados a la victoria o a la derrota como era antes. Hoy Sí. todo se decide en las urnas. Entonces yo creo que hay que preservar el sentido de la equidad, Claro. que es algo que las leyes del mercado pues no te garantizan. Vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, es muy difícil ver a un ciudadano común y corriente compitiendo en una elección. Lo que ves es a los supermillonarios, a los grandes grupos de interés financiando las campañas políticas, condicionando la propia agenda política, y este es el tema de las armas y los grupos de presión económica que hay detrás de esta industria, con las horribles consecuencias que tiene para la vida de ese país. Entonces, evitar que se privatice la vida política, es decir, que los partidos dependan de los grandes grupos de interés económico, a mí me parece un buen principio mexicano y que no deberíamos de copiar el modelo norteamericano. Ahora, dentro de esta definición, ¿es posible revisar a la baja el dinero de los partidos? Pues yo creo que sí, que esa es una discusión abierta. Por ejemplo, nosotros hemos señalado en el INE que algo que nos sorprendió en la reforma de 2014 fue que sin que se discutiera, acuérdense que esa reforma se presentó como una que iba a abaratar el sistema electoral, y pues más bien lo encareció, entre otras cosas porque copió esta fórmula que yo explicaba al principio de determinación del monto de financiamiento público federal a los partidos, la replicó en los estados. Y eso dio lugar a que se entregara algo así como 1.500 millones de pesos adicionales de financiamiento ordinario cada año a los partidos políticos con cargo a las finanzas de las entidades federativas. Bueno, eso modificando la ley de partidos se puede corregir, pero yo creo que tiene que ser una discusión en la cual pues no perdamos de vista de dónde venimos, tampoco nos vayamos al otro extremo de privatizar la vida de los partidos, y que se garantice cierta, pues un piso de equidad, que es lo que nos ha permitido tener a un conjunto de fuerzas políticas competitivas y elecciones realmente competidas, ¿no? Desde la reforma del 97, 96. del 96 que se efectúa o que se entra, digamos, se hace efectiva en el 97, desde esta reforma del 97, Ciro Murayama, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, a nuestros días han pasado 22 años. De alguna manera tendríamos que apostar, no sé lo que tú pienses, apostar a que esta democracia ha madurado desde entonces a la fecha, sobre todo porque se le ha invertido para eso, para madurarla, para convertirla en una democracia que sea competitiva en reglas, etcétera, y que no nos esté costando tanto. ¿No lo crees así? O sea, esto en atención al llamado del presidente hoy, que dice, oigan, bájense 50%. Mira, yo creo que efectivamente hay siempre la posibilidad de ver de qué manera se puede conseguir hacer un uso óptimo de los recursos. Hoy la causa de mayor crecimiento del recurso a los partidos es que está creciendo el padrón rápidamente, porque estamos en un momento demográfico en donde hay todavía muchos jóvenes cumpliendo 18 años todos los años. Entonces, mientras la fórmula constitucional esté atada al padrón, va a seguir creciendo. Pero tiene que ser una discusión no a partir de la definición de un presidente ni de un partido, porque cuando discuten los temas electorales estás discutiendo algo muy sensible, que es cuáles son las reglas de disputa por el poder, y como el poder se va a seguir disputando, lo que nosotros necesitamos garantizar es que se haga de la manera más transparente, más abierta y también más equitativa posible. Hoy, por los resultados electorales, una disminución al 50% de los recursos públicos pues favorecería a quien está en el poder. También hay que decirlo, las matemáticas son clarísimas. Entonces, pues es algo que no se decía cuando estaba en la oposición. Yo creo que la mejor fórmula es aquella, como decía Rawls, con cierto
suelo de la ignorancia, donde no importa qué posición te toque en el juego, sino hacer las reglas para que te toque la que sea, sean reglas legítimas. Y aquí se necesita pues avanzar en un consenso. A mí me parece que en materia electoral es donde, como bien señalabas, Alejandro, se tienen un conjunto de avances, pero esos avances también se deben a reglas e instituciones que es importante preservar, porque lo que una vez se consigue, pues no quiere decir que sea territorio conquistado para siempre. Hemos visto cómo en el mundo hay retrocesos democráticos, y creo que una de las cosas que deberíamos procurar mantener es un sistema competitivo de partidos, y allí el financiamiento público es un componente importante. ¿Se puede revisar a la baja? Pues sí se puede revisar. Ahora, ¿dónde hay que hacerlo? Pues en el marco de una reforma constitucional que debe de surgir, como todas las reformas de la democratización, por el consenso de los distintos actores políticos y no como una imposición unilateral. Claro. Muchísimas gracias, Ciro Murayama, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, por esta oportunidad de charlar con el auditorio de los periodistas. No, al contrario, el agradecido soy yo por esta, en efecto, esta oportunidad. Gracias a ambos y muy buenas tardes a su auditorio. Buenas tardes, Ciro. Gracias. Pues efectivamente, interesante. Sí. Está interesante el punto de vista de Ciro Murayama. Aquí